Ayer por la noche estuve viendo un podcast bien interesante de Julio César Chávez. Fíjense que esta plática que le hicieron al César del boxeo es totalmente nueva. La plática completa la puedes disfrutar en el canal de Roberto Martínez y su podcast creativo. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace por si quieres ver la entrevista completa. Dura más de 1 hora. Esta entrevista que le hicieron a Julio César Chávez es diferente a otras entrevistas o documentales que he visto. Aquí Julio César Chávez narra la historia de su vida en más de 1 hora de contenido. El César narra desde sus humildes inicios cuando vivía en un vagón de tren con su mamá, con sus 2 hermanos, hasta cómo se convierte en campeón del mundo y su terrible guerra contra las adicciones que casi terminan con su vida. La manera de narrar de Chávez es muy fresca y nos comparte mucha anécdota, cotorreo y sabiduría de vida. En este podcast Chávez hace una clara diferencia entre el boxeo de antes y el boxeo actual, y de hecho con eso empieza. Miren. No, sí, mira, yo cuando peleé por el campeonato del mundo yo llevaba 43 peleas invicto, ¿me entiendes? Ahora los peleadores de ahora con 15 peleas, con 7 peleas, 10 peleas, ya son campeones del mundo, ¿me entiendes? Sí. Ahora, con todo respeto, cualquier peleador tiene 4 o 5 campeonatos del mundo. Ahora cualquier pendejo tiene 5, 6, 20 campeonatos del mundo, ¿me entiendes? No era como antes. Antes era dificilísimo ser campeón del mundo. Si ser campeón nacional era difícil, ser campeón del mundo era algo increíble. Chávez compartió muchas anécdotas como sus pleitos con Don King, que a mí en lo personal fue lo que más me llamó la atención, su bronca personal que tuvo con Don King. La vez que Don King le dio un jarabe al César del boxeo, un jarabe que le dio diarrea justamente antes de salir a pelear contra Kostya Tszyu, y esa pelea por supuesto la perdió el César. Nos contó todas las tranzas que le hacía Don King, también nos contó su experiencia como amateur y cómo fue mejorando a base de su fuerza de voluntad y cómo fue puliendo el don nato que Dios le había dado. Chávez había nacido con el don de la pelea, algo que no se aprende, pero sí se puede pulir, sí se puede mejorar. Julio César Chávez habló directo como siempre. Sí, pedazo, mira, yo cuando peleé con Oscar de la Hoya, pues ya, la verdad, yo ya estaba en las últimas, ¿me entiendes? Mi edición estaba muy avanzada, me ofrecen $10 millones, que en ese entonces pues eran como 50 de ahorita, sí. ¿Me entiendes? Entonces yo, el dinero que más gané en una pelea fueron $10 millones, 2 veces con Oscar de la Hoya. Y cuando llegaron al tema de Oscar de la Hoya, el César del boxeo admitió que entre Bob Arum y Oscar de la Hoya conspiraron, que armaron un complot contra él para hacerlo pelear con un corte en su ceja. Bob Arum sabía el corte de su ceja que había sufrido en el sparring, lo sabía también Oscar de la Hoya, lo sabía la comisión, todo mundo lo sabía y no hicieron nada por detener la pelea. Chávez habla de que en el gimnasio donde él entrenaba había sufrido un corte en su ceja en un sparring y que todo mundo lo vio, todo mundo estaba enterado de eso. También habían cámaras en el gimnasio que captaron todo y aún así no pospusieron la pelea para una nueva fecha, dándole la ventaja a Oscar de la Hoya, quien después destrozaría al César del boxeo de una manera contundente en 1996. En ese aspecto, con de la Hoya, la verdad fue una verdadera locura, una pendejada mía haber subido cortado, ¿me entiendes? Pero fue algo ya planeado, ¿me entiendes? Planeado por Bo Arum, por De La Hoya, todos se dieron cuenta que estaba yo cortado, ¿me entiendes? Yeah. Yo dije, se van a dar cuenta, si se dan cuenta, el de la comisión de box, sí. Pero ni siquiera me revisaron, o sea, nada. Y luego aparte la cortada fue en el gimnasio de Bo Arum, tenían cámaras, tenían todo, ¿me entiendes? O sea, se hicieron pendejos, ¿me entiendes? Sin embargo, también el César reconoció que en esas 2 peleas contra Oscar de la Hoya fueron las peleas donde más dinero ganó en toda su carrera, $10 millones por cada pelea. Y para este momento volvió a sacar el tema de Don King y habló de las tranzas que le hacía este personaje, que le daba lo de la taquilla, pero Don King le robaba todo el pay-per-view. Chávez no hablaba inglés, Chávez tenía una traductora, pero la traductora trabajaba para Don King.
Todo un personaje, realmente Don King odiaba a Julio César Chávez. Les decía al inicio de este video que Chávez también habla de que Don King le dio un jarabe antes de subir a pelear contra el australiano Kostya Tszyu, el papá de Tim Tszyu, el australiano. Chávez dice que en ese tiempo que peleaba contra Kostya Tszyu, Don King le traía coraje, mucho coraje, por haber declarado en su contra en un juicio que le hicieron al mafioso en los Estados Unidos. Don King en ese juicio en su contra declaró haberle dado una fuerte suma de dinero a Julio César Chávez, dinero que no reportó Hacienda. Hacienda se torció a Don King y le preguntaron por qué no había reportado $750,000, a los que respondió que esos $750,000 se los había pagado a Julio César Chávez a través de un seguro que supuestamente tenía el César. No, cuando de por sí el FBI ya lo traían a Don King, ¿me entiendes? Entonces cuando a mí me citan para esos $750,000, pues yo digo, no, yo no recibí ese dinero. ¿Cómo? No, pero aquí está, Don King dice que te los dio. No, le dije, no, pues entonces vas a testificar a favor de nosotros. Y te vamos a perdonar todo y vas a testificar en contra de Don King. Y ahí se pues, claro, pues entonces testifiqué en contra de Don King. Don King se quedó con el coraje de que Chávez había testificado contra él, pero en ese tiempo el mafioso era demasiado influyente, muy temerario y malvado, demasiado poderoso, y antes de ser juzgado, antes de que le dieran la sentencia final a Don King, Chávez dijo en este podcast que Don King mandó matar a uno de los 12 personas del jurado para evitar que le dictaran sentencia en su contra. Según Chávez, Don King mandó matar a uno de los señores del jurado para salir del problema. Don King, sin embargo, no podía matar a Julio César Chávez porque le hacía ganar muchísimo dinero. Aparte, yo no hablaba inglés, ¿me entiendes? Sí. Tenía una asesora, pero trabajaba para Don King, ¿me entiendes? Entonces, sí, pues, lógicamente, pues me chingaron, ¿me entiendes? Don King no podía matar a la gallina de los huevos de oro aunque se le antojara. Don King tenía ganas de liquidar a Chávez, pero prefirió ridiculizarlo, prefirió dejarlo mal parado enfrente de miles de personas, prefirió humillarlo y le hizo pasar uno de sus peores momentos al darle a beber maliciosamente un jarabe hecho de plantas que causaban diarrea. Don King estuvo acosando por 2 horas al César para que se bebiera la botellita que Don King le ofrecía al César, diciéndole que si bebía de esa botellita mágica, el contenido de esta iba a mejorar dramáticamente su performance. Don King le aseguró que la botellita era más efectiva que toda la coca del mundo y que le iba a alivianar para pelear contra el australiano. César platicó en este podcast que ante la insistencia diabólica de Don King, bebió y sucumbió. Se dejó seducir por Don King después de 2 horas de acoso. Bebió la botellita antes de subir al ring. De un solo trago, Chávez empujó todo el contenido de la botellita mágica 30 minutos antes de subir al ring. Y antes de subir al ring, Chávez ya se había vaciado en la taza. Más de 2 litros de diarrea había dejado en el excusado. Y así con retortijones, pelos y todo, se subió a rifársela contra Kostya Tszyu. El César, según sus palabras, subió con un chorrillo infernal a rifárselas contra el australiano, quien lo tumbó y le dio una buena paliza al diarreico César del boxeo esa noche en el Veterans Memorial Coliseum en Phoenix. El César del boxeo sería noqueado por el australiano Kostya Tszyu en el round 6, el 29 de julio del 2000. Después de esa pelea, Julio César Chávez dejaría a Don King y Don King lo demandaría por rompimiento de contrato. Todo un estafador, el Don King. Por supuesto, no podía faltar el tema de Edwin el Chapo Rosario. Julio César Chávez en este podcast también platicó de su pelea contra Edwin el Chapo Rosario en 1987 y el nacimiento de su legendaria Banda Roja contra el Mal de Ojo. La mamá del Chapo Rosario era bruja y habían encontrado una fotografía del César sumergida en hielo, entre otras extrañas cosas. Porque pinche Eddie Mafú estaba chingue que tenían mi foto. Que la mamá de Rosario era bruja, ¿me entiendes? Que hacía brujerías, que tenía mi foto en una bandeja con hielo, y ponte la cinta roja, no, estás pendejo, tú, yo no voy a subir con la cinta roja, me veo ridículo, digo, póntela, porque se va a asustar Rosario, y así ya no me va a subir engarrotado. No, y estaba chingue, bueno, pues me la puse, pues.
Otra cosa que me gustó mucho de este podcast fue que también se refirió a la pelea contra Meredith Taylor, la cual es mi pelea favorita de todos los tiempos. Chávez dijo que esa pelea fue la pelea más difícil de su vida debido a la increíble velocidad de Meredith Taylor. Chávez se desvivió en elogios para Taylor diciendo que solo Dios sabe cómo pudo ganar esa pelea. Sentía que iba a vomitar y que si vomitaba tenía miedo de que le diera un derrame cerebral. Valiéndome madre, con todo respeto, si perdía o ganaba, ¿me entiendes? Yo lo que quería que la pelea se acabara, porque sentí que me iba a desmayar, sentí que iba a vomitar, y si yo hubiera vomitado arriba del ring, me hubiera muerto. Sí. Me pegó un derrame cerebral, ¿me entiendes? El podcast estuvo muy bueno porque me gusta ver a Julio César Chávez en su 100% muy bromista, optimista, fresco, ayudando a sus hijos, y veo cómo la vida lo dejó en este mundo nacer sin nada. Después le dio todo. En el medio tiempo de su vida lo perdió todo y al final se levantó y Dios lo bendijo con el doble de bendiciones en su vida. Chávez tiene la fuerza de voluntad más grande que haya visto en cualquier boxeador. La fuerza de voluntad perfecta de Chávez, combinada con la fe perfecta en que Dios quería darle lo mejor de la vida, lo hizo alcanzar las cumbres más altas y logró cumplir el sueño que tenemos todos los mexicanos: vencer a la pobreza. Julio César Chávez le dio una paliza a la pobreza y se sigue manteniendo vivo, limpio y luchando contra sus adicciones. Está cerca de sus hijos lo quieren y lo respetan. Julio César Chávez es sinónimo de fuerza de voluntad y es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, por lo que logró, por lo que perdió y por lo que recuperó con intereses. Actualmente también tiene un reality show en Disney Plus llamado Los Chávez. Como fan del boxeo y de Chávez, estoy disfrutando mucho de esta serie porque vemos el lado humano de Chávez y de su familia y nos damos cuenta de que realmente la grandeza de Chávez radica en la simpleza de su manera de ser, sin sofisticaciones, sin maquillaje, sin hipocresías. Chávez es como es y eso se agradece y a la vez eso lo engrandece. Eso es lo que hace diferente esta entrevista a otras entrevistas que le he escuchado, porque Chávez habla desde la cima, no desde el fondo de sus adicciones. Chávez habla desde la perspectiva de alguien quien tocó fondo y resucitó de entre los muertos para recuperar su vida y la familia por lo que tantos años había jurado sacar adelante. Si tienen chance, vean este podcast, está muy bueno. Aquí en el primer comentario fijo te voy a dejar el link del podcast para que lo veas completo y lo disfrutes. Vale mucho la pena, lo vas a disfrutar. Hubieron momentos muy emotivos también donde Chávez llora al recordar lo que le motivó a salir de su adicción. Chávez dijo que salió de su adicción cuando el Junior se lo pidió. El Junior le reclamó a su padre que no lo quería y no quería verlo como campeón del mundo porque se la pasaba de borracho y en la droga todo el tiempo. Chávez rompió en lágrimas cuando habló de esta parte oscura de su vida y nos pone en la piel del inquebrantable campeón del mundo y nos hace saber que el campeón del mundo también es humano, con malas inclinaciones, pero con mucha voluntad y fe. Voluntad y fe fueron las dos cosas que sacaron a Julio César Chávez adelante y es lo que nos puede sacar adelante a todos. Voluntad, creer en nosotros mismos y fe, creer en Dios, creer en que Dios nos quiere sacar de donde estamos para darnos lo mejor de la vida. Chávez es ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Excelente podcast que te recomiendo lo veas, lo vas a disfrutar. Julio César Chávez terminó su carrera profesional con un récord de 107 peleas ganadas, 85 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 6 por nocaut y 2 empates. Nació en Ciudad Obregón, Sonora, pero se radicó en Culiacán, Sinaloa. Debutó en 1980 y su última pelea fue en el 2005. Julio César Chávez tiene récords mundiales increíbles, como el récord de mayor número de defensas exitosas, sumando 27. Tiene el récord de más victorias en peleas de título, con 31. Tuvo 37 peleas de título mundial y tiene el segundo lugar con mayor número de knockouts en sus defensas. En el primer lugar está el legendario Joe Louis, arriba de Chávez, con 23 knockouts en sus defensas, mientras que Chávez sumó 21 knockouts en sus defensas.
Chávez es el primer mexicano en la historia del boxeo en ser campeón mundial en 3 divisiones diferentes y el campeonato de la vida se lo sacó al tener una familia unida y el haber superado a sus adicciones y ayudar a otros a enfrentar al mismo cruel demonio. Valor y fe es lo que define a Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y uno de los mejores peleadores del mundo de todas las épocas, el único e inigualable Julio César Chávez. Un podcast muy bueno con mucha anécdota, mucho cotorreo. Les recomiendo que visiten el canal de este youtuber, tiene contenido muy interesante y muchas gracias por los comentarios que nos están dejando, es muy agradable leerlos a todos. Esperemos que hayan disfrutado de este contenido y antes de despedirnos, a petición de algunos de ustedes, este es el momento donde Artur Beterbiev pone de rodillas a Alexander Usyk en una pelea que tuvieron cuando eran amateurs. Este video lo han pedido mucho y aquí se los estoy dejando. La velocidad del gancho es impresionante, es imperceptible. Si no lo ponemos en cámara lenta no lo vemos. Artur Beterbiev, más rápido que una avispa, le acomoda este gancho al hígado y Usyk cae de rodillas, pero se levanta más enojado que nunca. Esta es la única vez que han puesto en peligro a Usyk y fue hace más de 1,000 millones de años. El día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos en vivo por la mañana platicando de la revancha entre Alexander Usyk y Tyson Fury. Vamos a platicar de Neider Valdez también, del Sugar Núñez y de muchos otros temas. Sobre todo vamos a platicar con ustedes y cotorrear. Vamos a pasar un buen rato con la banda del 58 porque ya hace mucho tiempo que no nos vemos, así que suscríbete a Richie Vlog si aún no lo has hecho para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestros videos y que te lleguen las notificaciones en el momento, no 10 años después. Si este video te ha gustado, compártelo por favor en tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Regálanos tu like si este contenido ha sido de tu agrado y gracias por llegar a la distancia con nosotros. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a hacer este sueño una realidad. Richie Vlog, el mejor jale que he tenido en toda la vida. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.